partir de este momento, junto a Camilo Walde, gestor cultural y librero de vasta trayectoria, compartimos Pasión por los libros, un segmento dedicado a la buena lectura. Tino Costa de Oro abriendo el capítulo de Pasión por los libros, este nuevo segmento que de la mano de Librería Martín Fierro estamos ofreciendo, junto a Camilo Walde, que está con nosotros nuevamente. Yo les había dicho al comienzo del programa que en esta sección y con Camilo iba a haber sorpresas en este programa. ¿Cómo te va, Camilo? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos por el segundo programa de Pasión por los libros y es un gusto estar con ustedes de nuevo y reencontrándonos con la audiencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy decíamos una sorpresa importante, porque hoy hay visitas, ¿no? Sí, bueno, estamos para hablar un poco con Carlos Uboldi por el libro Confesiones de la fibromialgia, el doctor Carlos Uboldi. Este es un libro que ha salido muy reciente, hace unos pocos días. Es un libro de 51 capítulos, unas 400 páginas más o menos. Cada capítulo muy especialmente escrito porque arranca con una reseña de escritores muy famosos, desde Carl Jung a Shakespeare. Hay muchísimas referencias ahí, frases muy lindas. Después el libro es un diálogo, ¿no?, entre el doctor y la enfermedad. Es como algo íntimo y no la enfermedad como una enemiga, sino que como una relación de amistad donde la fibromialgia le dice muchas cosas al médico y también con muchas aportes de los enfermos, ¿no? Uh-huh. En el libro. La verdad que un libro muy lindo para ser leído, no solamente vendiendo el libro, ¿no? Como vendedor de la librería, no solamente para la gente que tiene la enfermedad, sus parientes, sus amigos, sino que también todo aquel que sufre el dolor de alguna enfermedad crónica. Uh-huh. Este libro es muy recomendable porque, sacando el título, la parte de fibromialgia nos sirve a todos, inclusive a los que no tenemos en el momento, pero siempre tenemos a alguien, algún amigo, algún conocido o algún vecino que tiene algún dolor, alguna enfermedad, y siempre con estos libros podemos ayudar en ese caso, ¿no? También queríamos invitar que el martes 13 de julio a las 19 horas vamos a estar presentando en FUCAC. Nos han invitado, la verdad, un honor, la librería Martín Fierro, para la presentación del libro del doctor Carlos Uboldi, Confesiones de la fibromialgia, y va a ser transmitido por la librería, por streaming en la librería Martín Fierro. Es la presentación oficial del libro. Queríamos invitar también a toda la audiencia para ese día, que es un día importante para el libro. Pero queríamos dejar, porque estos momentos de traer al escritor, lo más importante es que nos puedan contar el escritor, contarnos el libro, que es lo más importante, porque claro, es como su hijo ahí presentándolo. El escritor, entonces queríamos dejar con Carlos Uboldi, que es médico, doctor en medicina, con varios posgrados en reumatismo, reumatología, rehabilitación, medicina física y psiconeuroendocrinología. O sea, PNIE, ¿no? Es decir, la abreviación. Ha tratado más de 1.200 pacientes diagnosticados con fibromialgia. Ha creado un centro y una forma de tratar esta enfermedad, el FibroSanar, aprender a vivir sin fibromialgia. Y bueno, los dejamos a la audiencia para poder escuchar un poco al doctor Carlos Uboldi, que es un honor tenerlo acá. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Muy bien, es un placer para mí estar en esta FM de mucha audiencia. Y agradezco a la librería Martín Fierro por invitarnos para poder hablar de nuestro tercer libro sobre fibromialgia. El primero fue Dolor de Mujer, que es como un libro texto. El segundo es una novela, Lágrimas de Mujer. Y este tercero, Confesiones de la fibromialgia, es bastante original. Es como un libro de ficción, pero todo su contenido es real, en donde
es la primera vez que una enfermedad conversa con un médico. Y esa es una forma de tratar de humanizar la enfermedad y acercarla y desmistificar de que la enfermedad no es una enemiga, la enfermedad no es una maldición del demonio, sino que viene a enseñarnos. Y hasta que no aprendamos todo lo que la enfermedad nos vino a querer enseñar, la enfermedad no se va. Todas las enfermedades son curables, como dice Bernie Siegel. No hay enfermedades incurables, lo que hay son enfermos incurables. No hay dos personas iguales, todas somos diferentes. Y bueno, este libro no solo sirve para aquellos que tienen fibromialgia, sino también para cualquier persona sana que quiera no enfermarse, porque en varios capítulos desarrollamos la temática de por qué nos enfermamos. Ese es un aspecto muy interesante que pocos hablan. Se habla de enfermedad, se habla mucho de enfermedad, pero no se habla de cómo lograr la salud, cómo gestionar la salud y cómo no enfermarnos. Entonces ahí hablamos mucho de cómo nos enfermamos, por qué nos enfermamos, y generalmente somos nosotros mismos los que nos enfermamos. Y bueno, hay toda una serie de capítulos que tratan de desmitificar varias cosas más. Se dice que la fibromialgia, el diagnóstico es difícil, cosa que no es así. Nosotros tenemos varias anécdotas, digamos una sola. Un día fuimos a la clase de Pilates, que somos alumnos, y la profesora no había llegado y la dueña del local nos dice: doctor, tengo unos dolores que hace tiempo que los tengo, años, y estoy atendido por varios médicos y una institución prestigiosa de Montevideo y nunca supieron decirme qué es lo que tengo. Hice 4 preguntas, que son los síntomas clave de la fibromialgia: dolor generalizado, cansancio o fatiga, siempre están cansadas, trastornos en el sueño, o sea, les cuesta dormir y tienen despertares muy frecuentes, y trastornos en la memoria. Y me contestó a todas que sí. Entonces le dije: bueno, tienes un 90% de posibilidades de tener una fibromialgia, ve a mi consultorio y te certifico el diagnóstico. Bueno, fue y le hicimos otras preguntas, le hicimos un examen físico y tenía fibromialgia. O sea que el diagnóstico es difícil para aquellos que no la conocen y para aquellos que no se interesan en la enfermedad. Además, las pacientes generalmente están como rehenes, van de consultorio en consultorio sin tener una respuesta, sin tener una solución, y le dan pastillas y más pastillas y pastillas y estudios, muchas veces innecesarios, sin solución. Y además son tildadas por los propios médicos y a veces también por la familia de que son psiquiátricas, histéricas, hipocondríacas, no tenés nada, no vengas más a jorobar y tenés que aprender a convivir con el dolor. Y nosotros consideramos que no es así. También la medicina académica dice que no se sabe la causa. Nosotros hemos estudiado, porque hemos trabajado en una institución médica privada con un equipo interdisciplinario en donde aprendimos mucho, nos enseñaron las propias pacientes y hemos llegado a la conclusión de que hay una vulnerabilidad psicológica en estas personas, porque nosotros indagamos en la biografía de las pacientes, le preguntamos desde que nació hasta ahora qué cosas le han pasado. Y es muy común que hayan sido abandonadas, que hayan sido abusadas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, sobrecargadas de tareas, realizando múltiples roles, no han tenido juegos, no han tenido niñez ni adolescencia, y siempre han estado con situaciones de estrés y eso las ha marcado enormemente. Ese es un elemento de la vulnerabilidad psicológica. Otro elemento que le damos mucha importancia es la personalidad de estas pacientes. Son hiperresponsables, hiperactivas, hipersensibles, hipervigilantes, muy exigentes, y eso le genera estrés. Entonces todo esto genera un estrés crónico que a la larga desencadena en cualquier enfermedad, pero en la fibromialgia es fundamental, pasando por un desarreglo metabólico interno, con un síndrome de sensibilidad central, que es lo que está en el fondo de la fibromialgia y de muchas otras enfermedades. Y esa es lo que hay que trabajar realmente. Por eso esto no se va con medicamentos. Los pacientes vienen llenos de bolsas de medicamentos
Esto se va con un trabajo convirtiendo la vulnerabilidad en resiliencia, tratando de que esa personalidad la podamos modificar, enseñarles a afrontar el estrés, enseñarles a gestionar las emociones, porque son personas que no saben canalizar adecuadamente las emociones, las callan generalmente y tienen una rabia interior, tienen toda una serie de emociones negativas que hacen que todavía genere todo eso un estrés crónico. Y con respecto al tratamiento, nosotros tenemos una propuesta muy novedosa, le llamamos Fibrosanar, aprender a vivir sin fibromialgia. Los demás dicen aprender a convivir con la fibromialgia, nosotros decimos sin fibromialgia, en donde utilizamos algún medicamento natural, pero también la psicoterapia, actividad física, que les enseñamos, por supuesto, todo eso, respiración, relajación, le enseñamos mucho, educamos mucho en cuanto a qué es el dolor, por qué tiene el dolor, con qué aumenta, con qué mejora, porque está demostrado hoy en día que cuanto más se sepa del dolor el paciente, mejor va a estar. Tiene que saber cómo manejar el dolor. También utilizamos y les educamos en que hagan actividades recreativas y placenteras, y también gestionar, como dijimos anteriormente, el estrés y las emociones. Ese conjunto de elementos son fundamentales. Pero además en Atlántida concretamente también tenemos un grupo de ayuda mutua que es muy importante y funciona en el centro comercial una vez por mes, con un grupo de 10, 12 pacientes. Y ese es otro complemento más. O sea, utilizamos todas las herramientas que, como ven, son bastante novedosas y que la mayoría de los médicos no utilizan. Nosotros tratamos de estar en la línea de tratar enfermos, no tratar enfermedades ni tratar síntomas como hace la mayoría de los otros colegas. Perfecto. Sí, sí, la verdad que yo leyendo partes del libro me recuerdo mucho de las experiencias, ¿no? En la medicina tradicional. Las personas están un poco cansadas, ¿no? Yo creo que en la medicina hay muchos médicos, deben haber muchos médicos que están empezando a incorporar el escuchar, ¿no? A veces, claro, la masividad no da el tiempo de que el médico escuche al paciente, ¿no? Nosotros tenemos caso también de Walter Dresser, que es otro doctor de cardiólogo, que también al desarrollar un médico desarrollar esa relación con el paciente, de escucharlo, ha escrito varios libros, ¿no? Y creo que este libro de verdad me hizo recordar también eso, ¿no? Y las experiencias que tenemos de ir al médico, que el médico ni siquiera nos mire y ya nos esté recetando varias Actualmente mira a la computadora y no al paciente. Y no se acuerdan a quién vieron, no se acuerdan de la cara de quien vieron. Claro, sí, creo que eso nos puede ayudar a vivir mucho mejor, ¿no? En estos tiempos de estrés, inclusive el libro tiene mucha actualidad, habla también del tema de la situación actual que vivimos con el COVID, eso ha afectado también, ¿no? Muchísimo. Sí, la pandemia de COVID ha afectado negativamente a estas pacientes porque en general son ansiosas, con tendencia a la depresión, y además, por supuesto, no tenían la posibilidad de consultar a sus médicos. Entonces todo eso ha generado una mayor ansiedad, mayor depresión y aislamiento, que todo eso es totalmente negativo y genera más estrés. Y el libro tiene relatos así de pacientes, ¿no? Recibió la ayuda de testimonios y muchas, muy bien redactado, ¿no? Parece, la verdad que está muy lindo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Se propuso para este libro? ¿Cómo surgió un poco? Bueno, tenemos en todos estos años, más de 16 años de trabajo, hemos visto más de 1.200 pacientes y bueno, a algunos pacientes les pedimos que nos escribieran ellos el testimonio de ellos, qué vivencias han tenido con respecto a la enfermedad y muchas de ellos están plasmados ahí. También después tenemos un capítulo donde ponemos breves historias de pacientes, que eso también ayuda a que la gente se pueda identificar. Hay un capítulo de estrés, hay también algunos consejos al final y hay también una lectura recomendada que ponemos
libros donde nos parece que puedan ayudar a complementar y además de donde nosotros nos hemos nutrido para poder escribir y aprender lo que hoy somos en realidad como personas y como médicos. Y ahora, había un equipo, ¿no? Que trabajaba la fibromialgia dentro de la medicina, que era interdisciplinario, porque estaba la diferencia entre interdisciplinario y lo multi. Sí, eso es muy interesante. Allá por el año 2002, saliendo de la institución médica donde yo trabajaba, me encontré con una psicóloga y nos pusimos a conversar y allí surgió el tema fibromialgia y surgió las grandes carencias que había con respecto al tratamiento y a la solución de las pacientes con fibromialgia. Entonces se nos ocurrió decir, bueno, vamos a empezar a profundizar en esto. E invitamos a un psiquiatra y entre los tres estuvimos casi un año buscando información, intercambiando información y además teniendo un lenguaje bastante común entre los tres, poniéndonos de acuerdo en eso. Y fue que creamos un programa para ser desarrollado en una institución de asistencia médica privada y por suerte fue aprobado a través de un equipo interdisciplinario que estaba integrado por reumatólogos, fisiatras, psiquiatras, psicólogos y fisioterapeutas. Y comenzamos a trabajar en mayo del 2004 hasta septiembre del 2010, donde en ese momento yo me desvinculé de esa institución y ese programa que trabajó 570 pacientes quedó en la nada, porque no había quien lo siguiera adelante y bueno, quedó en la nada. Quedaron esas 570 pacientes sin asistencia del equipo. Después, bueno, en la actividad privada hemos visto el resto de los pacientes y hemos llevado ya, perdí la cuenta, más de 1.200 pacientes vistos cara a cara, entrevistados y preguntándoles toda su historia desde que nació hasta la actualidad. Uh-huh. Doctor, con toda esa experiencia, ¿qué opina usted con relación al profesional médico que no considera la fibromialgia como una enfermedad? Bueno, que está muy equivocado porque no es porque yo lo diga. La Organización Mundial de la Salud la reconoció en el año 1992 como enfermedad. Entonces, si discutimos una decisión de la OMS, estamos bastante mal. Después también en 1990 el Colegio Americano de Reumatología, que es una congregación de reumatólogos importantísima de miles de integrantes de Estados Unidos, también la reconoció en 1990. Y después en 1994 la Asociación Internacional de Estudio del Dolor la reconoció en 1994. Entonces no estamos hablando de instituciones que no tienen ningún prestigio, al contrario, tienen enorme prestigio y la reconocen. Entonces, lo que pasa es que frente al desconocimiento y la ignorancia a veces es más fácil decir no sé o no existe que ponerse a estudiar y saber lo que es. Uh-huh. ¿Qué tema, Camilo? Es increíble la cantidad de gente que se comunica con nosotros a lo largo del año, muchas mujeres en particular, para contarnos, narrarnos sus historias. Así que es un tema que tiene que estar en el centro de atención de todas las familias, sin lugar a dudas. Camilo, la verdad agradecidísimos por poder tener dentro del espacio de Librería Martín Fierro, dentro de Destino Costal, un tema tan interesante y tan importante en esta jornada. Sí, nosotros creemos que siempre que se pueda tener la oportunidad de traer al escritor con su obra, aparte de alguien de la zona, que haya sacado el libro por Editorial Planeta, que es una importante editorial a nivel de todo el país. Esperemos que este libro tenga un éxito, que nos vengan, lo tenemos en Librería Martín Fierro, y también volver a insistir en la presentación del 13 de julio en FUCAC, que vamos a estar junto al doctor Carlos Uboldi hablando de este libro. Y no sé si teníamos la música para el cierre. Tenemos la canción para el cierre, claro. Siempre está todo completo acá en Destino Costa de Oro. Todo, la empresa seria. Sí. Nos vamos a ir con una canción como siempre. Doctor, bueno, nosotros felices de tenerlo por acá. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. A ver, Camilo, ¿con qué cerramos? ¿Con qué nos vamos de Pasión por los Libros? ¿Con qué canción? Bueno,
A algunos les había gustado el cierre del programa anterior, entonces elegimos una canción para hoy de los Beatles, Here Come the Sun. Ajá. O algo parecido. O algo parecido. Porque bueno, siempre después de un invierno frío, de un momento del dolor y de las dificultades, vuelve a nacer el sol y viene a iluminarnos. Entonces, bueno, elegimos ese tema para cerrar el programa del día de hoy. Muchas gracias, doctor Carlos Uboldi. Muchas gracias a ustedes. Pasión por los libros. Una iniciativa de Librería Martín Fierro. 15 años junto a vos.